Existe una tensión particular que surge cuando deseas algo profundamente y estás atento a su llegada. Te dices a ti mismo que seas paciente. Te recuerdas que las cosas toman tiempo. Sin embargo, debajo de la superficie hay una alerta, un escaneo, una esperanza silenciosa de que hoy podría ser el día, y debido a esa esperanza, tus sentidos se agudizan hacia la evidencia, revisas los mensajes con más frecuencia, lees entre líneas en el tono, interpretas pequeños cambios como posibles señales. Este estado se siente activo, incluso espiritual, pero rara vez es pacífico. El sistema nervioso, cuando está escaneando en busca de señales, no está en reposo, está en guardia, y lo que está en guardia no está recibiendo. Detente aquí. Observa la diferencia entre alerta y apertura. La alerta es vigilante. La apertura es relajada. La alerta busca, la apertura permite. Te han enseñado a buscar señales fuera de ti. Números repetidos, correos inesperados, cambios en las circunstancias, y aunque la vida contiene patrones significativos, las señales más decisivas son internas, porque la manifestación no es principalmente una reorganización de eventos, es una reorganización de la identidad. Si la identidad no ha cambiado, las señales externas generan excitación temporal, pero no cambio duradero. Si la identidad ha cambiado, la confirmación externa a menudo surge en silencio, casi de forma anticlimática. Entonces la pregunta se convierte en: ¿cuáles son las verdaderas señales de que estás a punto de recibir? La primera señal no es lo que sucede a tu alrededor, es lo que deja de suceder dentro de ti. Dejas de ensayar el peor escenario posible. Observa que piensas en tu deseo y el impulso inmediato de protegerte con duda comienza a desvanecerse. Ya no añades instintivamente, pero probablemente no sucederá. El reflejo protector se debilita. Ese debilitamiento es una señal. Psicológicamente, significa que el cerebro ya no anticipa amenaza en relación con tu deseo. El sistema nervioso ya no se prepara para el impacto. Cuando la preparación defensiva termina, comienza la receptividad. La receptividad es necesaria para la recepción. La segunda señal es una disminución de la urgencia. Ya no sientes la necesidad de forzar las conversaciones hacia tu deseo. Ya no sientes la compulsión de explicar tu visión repetidamente para convencerte de que es real. La intensidad emocional alrededor de él se suaviza. Suavizar no es pérdida de pasión. Es estabilización. Cuando algo es verdaderamente tuyo internamente, se siente natural en lugar de dramático. Imaginas el estado deseado y se siente ordinario. Hablas de él y tu voz permanece equilibrada. Esta ordinariedad es una señal de encarnación. La encarnación precede a la manifestación. La tercera señal es la reinterpretación del retraso. Donde antes veías el retraso como negación, ahora lo ves como movimiento. Interpretas el silencio como neutralidad en lugar de rechazo. Dejas de personalizar el tiempo. La interpretación revela identidad. Si tu identidad aún es frágil, el retraso la hiere. Si tu identidad es estable, el retraso la refina. Cuando puedes encontrar una pausa sin colapsar en duda, has cruzado un umbral invisible.
el umbral de la confianza. La confianza no es optimismo ciego, es la suposición silenciosa de que lo que se alinea con tu identidad no puede ser retenido indefinidamente. La Escritura dice, conforme a tu fe, te sea hecho. La fe aquí no es excitación emocional, es acuerdo interno. Cuando tu acuerdo interno se estabiliza, la manifestación tiene un canal claro. La cuarta señal es el desapego de la verificación constante. Dejas de monitorear tu entorno en busca de confirmación. No revisas compulsivamente los mensajes. No mides tu progreso contra el de otros. En cambio, tu atención regresa a tu propio estado. Este cambio de fijación externa a conciencia interna es decisivo, porque aquello en lo que te enfocas expande tu identidad. Cuando te enfocas en la falta, refuerzas la falta. Cuando te enfocas en la coherencia, refuerzas la coherencia. Así que si hoy notas que tu atención descansa naturalmente más en tu propia centralidad que en la validación externa, esa es una señal de que ya no estás intentando extraer prueba del mundo, estás viviendo desde la alineación en su lugar. La quinta señal es una mayor congruencia en las acciones pequeñas. Actúas de maneras que coinciden con tu deseo sin anunciarlo. Si deseas estabilidad financiera, organizas tus finanzas con calma en lugar de desde el miedo. Si deseas una pareja amorosa, hablas con calidez en lugar de con defensividad. Estas acciones no son dramáticas, son consistentes. La consistencia indica que la identidad ha cambiado. El cambio de identidad precede a la recepción visible. También puedes notar que surge una alegría silenciosa sin razón aparente. No excitación, no euforia, solo un sutil contentamiento. El contentamiento sin cumplimiento en forma es una señal poderosa. Significa que ya no estás posponiendo la paz hasta la llegada. Estás encarnando el estado ahora. Y encarnar ahora es lo que atrae la expresión después. Aquí está el principio más profundo, debajo de todas estas señales. Recibes cuando ya no contradices lo que deseas. La contradicción puede ser sutil. Decir que quieres amor mientras ensayas desconfianza. Decir que quieres éxito mientras temes la visibilidad. Decir que quieres cambio mientras te aferras a la vieja identidad. Cuando la contradicción se disuelve, se forma la coherencia. La coherencia es magnética, no en un sentido místico exagerado, sino en un sentido psicológico y relacional. Las personas responden diferente a la coherencia. Las oportunidades se reconocen con más claridad. Las decisiones se vuelven más directas. El tiempo se siente menos forzado. Por eso puede parecer que la manifestación de repente se acelera. Pero lo que realmente sucedió es esto. Dejaste de resistir. La resistencia a menudo se esconde debajo del sobreesfuerzo. Intentas manifestar con más fuerza porque temes que no suceda. Ese miedo sutilmente señala falta. La falta refuerza la identidad. La identidad moldea la percepción. Pero cuando te relajas en la confianza, la señal cambia. La señal se convierte en suficiencia. La suficiencia es poderosa porque elimina la desesperación de tu energía. La desesperación repele la claridad. La suficiencia la atrae. Así que si hoy te encuentras menos desesperado,
menos necesitado de confirmación, menos ansioso por el resultado. Presta atención. Esa es una señal. Si notas que tu cuerpo se siente más calmado cuando piensas en tu deseo, presta atención. Si te encuentras hablando de tu futuro sin defensividad, presta atención. Si respondes a pequeños contratiempos sin espiralar, presta atención. Estas son confirmaciones internas. Importan más que los números repetidos. Importan más que las coincidencias al azar. Revelan que estás preparado internamente, preparado no por fuerza, sino por alineación. La alineación es la condición para la recepción. Imagina verter agua en una taza inclinada hacia un lado. El agua se derrama. Cuando la taza está derecha, recibe fácilmente. La contradicción interna inclina la taza. La coherencia interna la estabiliza. No estás esperando a que algo descienda desde fuera de ti. Estás estabilizando la taza. Y cuando está estable, la recepción es natural. Puede que no controles el momento exacto en que la forma se cristaliza, pero puedes reconocer cuando estás listo. La preparación se siente calmada. La preparación se siente ordinaria. La preparación se siente sin prisa. Si hoy te sientes menos reactivo, menos dudoso, menos compulsivo, eso puede ser tu señal, no una señal parpadeante del cielo, un cambio silencioso en ti, y ese cambio es más poderoso que cualquier presagio externo. Porque cuando la conciencia cambia, la realidad se reorganiza, no instantáneamente en espectáculo, sino de manera estable en estructura. Así que en lugar de escanear el horizonte en busca de evidencia, gira hacia adentro suavemente. Pregúntate, ¿he dejado de discutir con mi deseo? ¿He dejado de prepararme para la decepción? ¿He dejado de necesitar prueba inmediata? Si la respuesta es aunque sea parcialmente sí, entonces algo ya ha sido recibido. Has recibido alineación, y la alineación es la semilla de la manifestación visible. Mientras nos movemos hacia la quietud ahora, deja que tu respiración se ralentice. Libera la necesidad de buscar señales dramáticas. Las señales reales son sutiles. Se encuentran en tu tono, en tu postura, en tu interpretación, en tu atención. Si estás más calmado, esa es una señal. Si estás más estable, esa es una señal. Si ya no estás rogándole a la realidad que te confirme, esa es una señal. La recepción comienza dentro. Y cuando comienza dentro, no necesita ser perseguida. Se despliega suavemente, fielmente, en ritmo con tu coherencia. Así que hoy, presta atención no al ruido a tu alrededor, sino a la quietud dentro de ti. Esa quietud puede ya ser el comienzo de lo que has estado esperando recibir, y mientras continúas observando esta quietud dentro de ti, algo aún más sutil se hace visible. Comienzas a notar que tu deseo ya no se siente separado de ti. Hubo un tiempo en que se erguía frente a ti como un objeto, algo que querías, algo que esperabas obtener, algo fuera de tu identidad actual. Pero ahora, si prestas atención con cuidado, puedes sentir que el deseo se siente menos como un objeto y más como una extensión de quién estás convirtiéndote. Este cambio es profundo. Cuando un deseo se siente externo, lo persigues,
Cuando se siente integrado, lo expresas. La expresión lleva una energía diferente a la persecución. La persecución implica distancia. La expresión implica encarnación. Si hoy encuentras que estás comportándote en pequeñas formas como si el deseo ya perteneciera a tu vida, esa es una señal, no fingiendo, no forzando, sino alineándote naturalmente. Puedes notar que ya no te sientes intimidado por la versión de ti que has recibido. Puedes notar que imaginas el estado cumplido y ya no se siente irreal. Esa normalización es silenciosa pero decisiva. La normalización le dice al subconsciente que el estado es seguro. La seguridad es esencial para la manifestación. El sistema nervioso no puede integrar lo que percibe como amenazante. Si el éxito se siente inseguro, lo resistirás inconscientemente. Si el amor se siente inseguro, lo alejarás sutilmente. Si la visibilidad se siente insegura, te encogerás cuando surja la oportunidad. Así que una de las señales más claras de que estás a punto de recibir es esta. El estado deseado se siente seguro en tu cuerpo. Puedes pensar en él sin tensión. Puedes imaginarlo sin apretarte. Puedes hablar de él sin bajar la voz. La seguridad crea receptividad. La receptividad permite el flujo. El flujo se siente sin esfuerzo. El sin esfuerzo a menudo se malinterpreta como suerte o avance repentino, pero suele ser el resultado de una regulación interna sostenida. La regulación es madurez espiritual expresada fisiológicamente. Cuando tu sistema nervioso ya no está en modo lucha o huida respecto a tu deseo, ya no te estás señalando amenaza a ti mismo, ya no te preparas para la pérdida, ya no te proteges contra la decepción. Estás abierto. La apertura es terreno fértil. Hay otra señal que a menudo pasa desapercibida. Dejas de intentar controlar cómo llegará. Antes podías haber imaginado un guión muy específico, una persona particular, una oportunidad particular, una secuencia particular de eventos, y si la realidad se desviaba de ese guión, sentías ansiedad. Pero cuando la alineación se profundiza, la rigidez se suaviza. Permaneces claro sobre el estado que deseas, pero flexible sobre su expresión. Esta flexibilidad es confianza en acción. La confianza no dicta el camino. La confianza coopera con él. Si hoy te encuentras menos apegado a una ruta específica y más anclado en la esencia de lo que quieres, esa es una señal, porque la esencia importa más que la forma. La forma se reorganiza, la esencia permanece, y la manifestación a menudo te sorprende, no dándote algo completamente diferente, sino entregando la esencia a través de un camino que no predijiste. La mente prefiere el control. La conciencia prefiere la coherencia. La coherencia permite el despliegue creativo. También puedes notar una sutil gratitud que surge antes de la evidencia. No gratitud forzada como técnica, sino gratitud que surge naturalmente porque te sientes internamente abastecido. Miras alrededor de tu vida actual y ves provisión donde antes veías ausencia. Ves crecimiento donde antes veías estancamiento. Ves posibilidad donde antes veías limitación. Este cambio en la percepción es una señal de conciencia expandida. La conciencia expandida
precede a la experiencia expandida. Cuando la percepción se amplía, la oportunidad se hace visible. Cuando la oportunidad se hace visible, la acción alineada se vuelve posible. Cuando la acción alineada se vuelve consistente, la manifestación se siente rápida. No es el evento el que cambió primero. Fue tu ver. Así que si hoy estás viendo diferente, presta atención. Ver sin sospecha. Ver sin escanear lo que falta. Ver sin proyectar decepciones pasadas sobre momentos presentes. Ver con claridad es preparación. Otra señal es la neutralidad emocional alrededor del resultado. Esto puede parecer contraintuitivo. Podrías esperar que una emoción fuerte señale inminencia, pero a menudo la emoción fuerte señala apego. La neutralidad señala integración. Cuando puedes sostener la imagen de tu deseo sin picos emocionales, ni excitación frenética ni duda ansiosa, estás centrado. El centrado es poder. Significa que tu identidad no está en juego. Significa que tu valor no está esperando confirmación. Significa que estás estable con o sin evidencia inmediata. Y paradójicamente, esta estabilidad es lo que permite que la evidencia se cristalice, porque ya no la estás exigiendo. La estás permitiendo. Permitir es fuerza receptiva. No suplica, no ordena. Permanece. Permanecer en alineación incluso cuando nada cambia, visiblemente es la señal final de preparación. Si hoy te sientes capaz de permanecer calmado, incluso si el teléfono no suena, incluso si el mensaje no llega, incluso si el plazo se extiende, esa calma no es resignación. Es madurez. La madurez entiende que el orden divino se despliega más allá de tu percepción inmediata. La madurez descansa en la coherencia en lugar de en el espectáculo. Y a menudo es en este punto, cuando la calma es genuina, que la confirmación externa aparece silenciosamente, no porque la ganaste con desapego, sino porque dejaste de interrumpir el proceso con contradicción interna. Así que mientras avanzas por el resto de este día, no busques ansiosamente milagros, busca suavemente alineación. Observa cómo hablas, observa cómo respiras, observa cómo interpretas. Observa si estás reaccionando desde el miedo o respondiendo desde la confianza. Si la confianza lidera más a menudo que el miedo, esa es una señal. Si tu cuerpo se siente más en paz que la semana pasada, esa es una señal. Si ya no estás discutiendo con tu propio anhelo, esa es una señal. Y la mayor señal de todas puede ser esta. Ya no necesitas una señal porque te sientes lo suficientemente estable sin ella. Esa estabilidad es la recepción comenzando. Puede que no parezca dramática, puede que no se anuncie, pero es real. Y desde esa estabilidad, la vida se reorganiza suavemente, fielmente, sin espectáculo. Así que permanece atento no al cielo, no a números al azar, sino a la silenciosa coherencia que se está formando dentro de ti. Porque cuando la coherencia se asienta, lo que buscas ya no se siente distante, se siente inevitable. Y la inevitabilidad no se apresura, se despliega. Y mientras la inevitabilidad comienza a sentirse más natural que la incertidumbre,
Tu relación con la expectativa se transforma. La expectativa solía llevar tensión, se inclinaba hacia adelante, esperaba, calculaba, pero ahora la expectativa se convierte en confianza silenciosa. No se esfuerza hacia mañana, permanece suavemente en hoy. Esta es otra señal. Cuando la expectativa se siente calmada, ya no estás negociando con la realidad. Estás participando en ella. No hay súplica silenciosa debajo de tus pensamientos. No hay corriente ansiosa debajo de tus oraciones. En cambio, hay acuerdo entre tu deseo y tu identidad. Acuerdo entre tu fe y tu postura diaria. Acuerdo entre lo que dices que quieres y cómo te presentas en momentos ordinarios. El acuerdo produce paz. La paz no es indiferencia, es plenitud. La plenitud significa que no hay argumento interno dividiendo tu atención, no hay voz interior susurrando que eres tonto por esperar, no hay narrativa secundaria preparándote para la decepción. Cuando la narrativa secundaria se aquieta, la energía se consolida. La energía consolidada se expresa claramente. La expresión clara organiza la experiencia. Por eso puedes notar sutiles cambios en cómo responden los demás a ti. Tu tono lleva estabilidad, tus ojos llevan presencia, tus palabras llevan convicción sin fuerza. Las personas perciben cuando alguien ya no está internamente en conflicto. La resolución interna irradia hacia afuera, no teatralmente, no ruidosamente, sino inconfundiblemente. Y esta irradiación invita a alineación. Las oportunidades que coinciden con tu estado se sienten más cercanas, las conversaciones que resuenan se sienten más fáciles. El apoyo que antes parecía distante aparece más accesible. De nuevo, nada mágico está ocurriendo. Simplemente ya no estás contradiciendo el estado que deseas. La contradicción era la barrera. La coherencia es el puente. Si hoy te sientes menos preocupado por probar que tu deseo sucederá, esa es una señal. Ya no sientes la necesidad de defenderlo mentalmente. Ya no ensayas argumentos en tu cabeza para justificar tu fe. La justificación implica inseguridad. La seguridad no requiere defensa. La seguridad simplemente permanece. Permanecer es poderoso porque comunica finalidad al subconsciente. Le dice a las capas más profundas de tu mente: esto es quienes somos ahora, no temporalmente, no experimentalmente, permanentemente. Cuando se siente permanencia, el comportamiento se estabiliza. El comportamiento estabilizado crea patrones consistentes. Los patrones consistentes producen resultados confiables y los resultados confiables refuerzan la identidad aún más. Comienzas a vivir en un bucle de retroalimentación de coherencia en lugar de confusión. La confusión una vez te mantenía oscilando entre creencia y duda. Ahora la creencia no es un arrebato emocional, es una orientación. La orientación no vacila fácilmente. No depende de evidencia diaria. Se sostiene por claridad interna. Si hoy te sientes capaz de disfrutar tu vida presente sin posponer mentalmente la felicidad, esa es una señal. Ya no estás reteniendo la alegría como rehén de un evento futuro. Estás presente. La presencia es fértil. La presencia te permite notar pequeños alineamientos que habrías pasado por alto
en un estado de urgencia. Una palabra amable aterriza más profundamente. Una nueva idea surge más claramente. Una pequeña oportunidad se siente significativa en lugar de insignificante. Estos no son coincidencias. Son indicadores de que tu percepción ya no está filtrada por escasez. La escasez estrecha la visión. La suficiencia la amplía. Cuando la visión se amplía, la posibilidad se hace visible. Y cuando la posibilidad es visible, la acción alineada se vuelve obvia. La acción obvia reduce el retraso. El retraso a menudo no venía del universo reteniendo, sino de la vacilación nacida de la duda. Sin duda, la vacilación disminuye. Sin vacilación, el impulso aumenta. El impulso se siente como aceleración, pero debajo de todo está la quietud. Quietud dentro de ti. Ya no estás inquieto por confirmación. Estás receptivo al despliegue. La receptividad no fuerza resultados. Los permite. Permitir es fuerza sutil. Confía en el orden divino sin intentar supervisarlo. Honra el tiempo sin temerlo. Participa sin controlar. Si notas que eres menos reactivo a pequeños inconvenientes, esa es una señal de que la alineación se está profundizando. La reactividad señala inestabilidad interna. La estabilidad señala preparación. Cuando la estabilidad está presente, incluso el contraste no perturba tu identidad. Permaneces igual. Permaneces estable. Permaneces fiel. Y la fidelidad es el suelo del que crece la manifestación. La fidelidad no es creencia ruidosa. Es orientación consistente. Es elegir el mismo estado repetidamente hasta que se sienta natural. Y cuando se siente natural, el mundo lo refleja naturalmente. Así que mientras este día continúa, presta atención no a eventos extraordinarios, sino a la estabilidad ordinaria. Observa si tu respiración es más lenta. Observa si tus pensamientos son menos frenéticos. Observa si tu cuerpo se siente menos preparado para el impacto. Observa si tu atención descansa más fácilmente dentro en lugar de perseguir afuera. Estos no son detalles menores, son evidencia. Evidencia de que te has convertido en un recipiente estable, y los recipientes estables reciben sin derramar. Puedes seguir deseando. Puedes seguir esperando. Puedes seguir mirando hacia adelante. Pero ahora lo haces sin tensión. Deseo sin tensión es poderoso. Esperanza sin ansiedad es clara. Mirar hacia adelante sin miedo es confianza encarnada. Si puedes sostener tu deseo ligeramente y sin embargo firmemente, ligeramente en la emoción, firmemente en la identidad, entonces ya no estás esperando, estás alineado, y la alineación es el silencioso comienzo de recibir. No mañana, no algún día, sino desde el momento en que la unidad se asienta dentro de ti. Permanece atento a esa unidad. Permanece gentil contigo mismo. Permanece anclado en el estado que has elegido y permite que el despliegue continúe sin interrupción de la duda, porque la señal más clara de que recibirás no se encuentra en el cielo, se encuentra en la quietud de tu propio corazón coherente, y mientras esa quietud se profundiza, algo aún más refinado comienza a tener lugar. Comienzas a notar
que tu identidad ya no fluctúa en respuesta a señales externas menores, donde antes una respuesta demorada podía desestabilizarte durante horas. Ahora se registra y pasa. Donde antes una pequeña decepción podía colorear todo tu día, ahora se siente proporcional. La proporción es una señal de estabilidad. La estabilidad es una señal de preparación. Cuando ya no estás magnificando cada evento en un comentario sobre tu valor o tu futuro, has salido de la vida reactiva. Ya no estás pidiéndole a cada momento que confirme o niegue tu deseo. Simplemente estás viviendo. Vivir desde la alineación es diferente a vivir en anticipación. La anticipación se inclina hacia adelante. La alineación se mantiene erguida. Cuando te mantienes erguido internamente, no estás apoyándote en el próximo resultado para soporte emocional. Estás arraigado. Las personas arraigadas reciben diferente. No agarran, no se aferran, no colapsan en éxtasis o desesperación ante cada fluctuación. Permanecen. Permanecer comunica confianza a tu propio subconsciente. Señala que confías en la estructura de la realidad más de lo que temes su tiempo. La confianza aquieta la necesidad de reaseguramiento constante. La búsqueda de reaseguramiento era una de las señales sutiles de desalineación. Podías haber buscado confirmación a través de verificaciones repetidas, afirmaciones repetidas, señales repetidas. Esa repetición a menudo venía de la ansiedad más que de la fe. Ahora la repetición se suaviza. Ya no necesitas recordártelo tan a menudo. ¿Sabes? Saber es más silencioso que convencer. Si hoy encuentras que ya no estás intentando convencerte de la creencia, esa es una señal. Si ya no sientes el impulso de discutir con tus dudas, esa es una señal. Si la creencia se siente como una línea base en lugar de una actuación, esa es una señal. La creencia de línea base no fluctúa con el estado de ánimo. Descansa debajo del estado de ánimo. Esta creencia que descansa crea continuidad. La continuidad permite que la vida se despliegue sin interrupción de contradicción interna. También puedes notar que la gratitud surge sin esfuerzo. No gratitud usada como técnica para atraer más, sino gratitud como reconocimiento natural de lo que ya es. La gratitud cambia la atención de la ausencia a la presencia. La presencia expande la percepción. La percepción expandida revela cumplimiento sutil ya formándose. Comienzas a ver que lo que pensabas que faltaba completamente puede ya estar parcialmente presente. Una conversación insinúa una nueva oportunidad. Un cambio en tu propia confianza cambia cómo alguien responde a ti. Una pequeña mejora financiera refleja creciente responsabilidad. Estos no son al azar. Son manifestaciones incrementales de tu alineación. Incremental no significa insignificante. Incremental significa estable. La estabilidad es preferible a cambios repentinos frágiles. El cambio repentino sin coherencia interna a menudo colapsa. El cambio gradual arraigado en identidad perdura. La perduración es más valiosa que la velocidad, y sin embargo, paradójicamente, cuando la perduración se establece, aparece la velocidad. No velocidad apresurada, no aceleración frenética,
sino progresión suave. La progresión suave se siente natural. No se siente como forzar una puerta abierta. Se siente como caminar a través de una que siempre estuvo destinada a abrirse. Otra señal sutil es esta. Dejas de necesitar explicar tu viaje a los demás. Ya no buscas validación para tu fe, ya no intentas convertir a otros a tu visión para reasegurarte. Tu convicción es interna. La convicción interna reduce la dependencia externa. La dependencia reducida aumenta la independencia emocional. La independencia emocional crea estabilidad atractiva. La estabilidad invita confianza. La confianza invita a colaboración. La colaboración expande posibilidad. La posibilidad comprometida con alineación lleva a manifestación. De nuevo, esto no es exageración mística. Es coherencia relacional. Cuando estás internamente asentado, interactúas diferente. Tu tono es medido. Tu lenguaje corporal es abierto. Tus decisiones son pensadas en lugar de reactivas. Los demás lo sienten. La vida responde a eso. Así que, mientras esto se despliega, deja que tu enfoque permanezca donde pertenece. No en señales dramáticas, sino en alineación sutil. Observa si te recuperas más rápido de la decepción. Observa si hablas de tu futuro con assurance silenciosa. Observa si estás menos distraído por la comparación. Observa si tu sueño es más profundo porque tu mente está menos inquieta. Estas son señales de integración. La integración es la fusión de creencia e identidad. Cuando creencia e identidad se fusionan, dejas de oscilar. La oscilación era agotadora. Ahora hay continuidad. La continuidad se siente como flujo. El flujo es eficiente. La eficiencia hace que el progreso parezca más rápido, pero debajo de todo es simplemente coherencia. La coherencia es el verdadero milagro. No llamativo, no ruidoso, pero transformador. Así que continúa prestando atención, no con ansiedad, sino con conciencia. Si sientes calma donde antes había tensión, esa es una señal. Si sientes confianza donde antes había miedo, esa es una señal. Si sientes suficiencia donde antes había falta, esa es una señal. Y si te encuentras ya no obsesionado con la llegada porque estás en paz en el entretanto, esa es quizá la señal más clara de todas, porque la paz no es la recompensa de la manifestación. La paz es el ambiente en el que la manifestación toma forma. Quédate en ese ambiente. Permanece atento a tu propia coherencia. Permanece gentil con el despliegue y permite que la recepción ocurra no como espectáculo, sino como el reflejo natural de una conciencia que finalmente ha llegado a acuerdo consigo misma. En ese acuerdo, lo que buscas no se persigue, se recibe, y mientras la recepción comienza a sentirse menos como un evento y más como una condición, puedes notar que algo más se disuelve silenciosamente. La necesidad de estar seguro, la certeza una vez se sentía necesaria. Creías que si pudieras saber con seguridad que venía, te relajarías, pero ahora la relajación precede a la certeza. Estás calmado sin garantías. Este es un cambio significativo. Cuando la calma ya no depende de confirmación,
Has entrado en un nivel diferente de alineación. Ya no estás negociando con el futuro. No estás diciendo, confiaré cuando vea. Estás diciendo sin palabras, confío porque estoy alineado. La alineación hace que la certeza sea menos urgente. No necesitas saber la hora exacta en que algo se cristalizará. Estás cómodo habitando el estado que lo refleja. El estado en sí te satisface más que el plazo. Esta es madurez en la manifestación. La madurez no es desapego nacido de decepción. Es desapego nacido de suficiencia. Eres suficiente ahora. El deseo enriquece tu vida. No define tu valor. Cuando el valor no está en juego, el miedo retrocede. El miedo a menudo se disfrazaba de precaución. Te mantenía de habitar completamente tu estado deseado, porque temías decepcionarte. Pero ahora te das cuenta de que la decepción no destruye la identidad. La identidad se elige y has elegido. Has elegido coherencia sobre caos. Has elegido confianza sobre tensión. Has elegido estabilidad sobre espectáculo. Esa elección es continua, pero es firme, y la firmeza sin rigidez es fuerza. Con esta fuerza, comienzas a experimentar incluso los momentos neutrales de manera diferente. Una tarde tranquila ya no se siente como estancamiento, se siente como estabilidad. Un día sin eventos ya no se siente como retraso, se siente como paz. La paz cambia la textura del tiempo. El tiempo se ralentiza en ansiedad y corre en distracción. Pero en paz, el tiempo se siente pleno sin presión. No estás contando horas. Las estás habitando. Habitar tu tiempo es una señal de alineación profunda, porque cuando realmente estás esperando algo, no habitas completamente el presente, flotas entre ahora y después. Pero cuando estás alineado, ahora es suficiente. Suficiente no significa que el deseo haya desaparecido. Significa que se ha integrado. La integración es cumplimiento silencioso antes del cumplimiento en forma. Por eso puedes notar que ya no estás ensayando constantemente la llegada en tu mente. No estás fantaseando con tanta frecuencia. No estás intentando sentirlo intensamente. La intensidad se ha suavizado en saber. Saber es quieto. No grita. No busca refuerzo. Descansa, y desde ese descanso ocurre algo profundo. Comienzas a experimentar gratitud por quien te estás convirtiendo, no solo por lo que recibirás. Convertirte es más importante que tener. Tener sin convertirte a menudo desestabiliza. Convertirte estabiliza el tener. Cuando te enfocas en convertirte en coherente, el tener sigue naturalmente. Cuando te enfocas solo en tener, el convertirte puede retrasarse y la tensión permanece, así que tu atención se desplaza sutilmente de cuándo llegará a quién soy mientras se despliega. Este cambio es una señal de maestría. La maestría no exige evidencia inmediata. Entiende el proceso sin perder la fe, y porque ya no estás emocionalmente enredado en el resultado, eres más libre para actuar sabiamente. Puedes dar pasos que antes te intimidaban. Puedes soltar situaciones que antes sentías necesarias. Puedes elegir diferente en formas pequeñas pero decisivas. Estas elecciones se acumulan. La acumulación crea cambio visible.
El cambio visible refuerza tu alineación aún más. El ciclo continúa, pero continúa calmadamente. Ya no estás corriendo, estás caminando con assurance. La assurance se siente arraigada en el cuerpo. Puedes notar que tu postura es más erguida. Tu respiración es más profunda. Tu tono es más estable. Estas son señales físicas de acuerdo interno. El acuerdo entre creencia e identidad produce coherencia fisiológica. La coherencia fisiológica influye en el comportamiento y la percepción. La percepción influye en la oportunidad influye en el resultado. Así que lo que parece un milagro desde afuera es a menudo la culminación de una unidad interna sostenida. Y la unidad es algo que cultivas silenciosamente, diariamente, fielmente. Mientras nos movemos hacia la quietud más profunda, considera esto: si ya estuvieras recibiendo, ¿cómo te moverías? Si ya estuvieras seguro, ¿cómo hablarías? Si ya estuvieras amado, ¿cómo interpretarías? Observa que muchos de esos movimientos están disponibles para ti ahora. No necesitas esperar permiso. No necesitas esperar prueba. Puedes habitar esa postura hoy, y cuando lo haces, ya no estás esperando. Estás viviendo. Vivir desde la alineación es la forma más alta de preparación. La preparación no clama por atención. Simplemente permanece preparada. Preparada para la llamada. Preparada para la oportunidad. Preparada para el cambio. Y cuando llegue el momento de recepción visible, no se sentirá impactante. Se sentirá natural, porque internamente ya has cruzado el umbral. Así que deja que tu respiración se ralentice una vez más. Siente la silenciosa coherencia dentro de ti. Siente la ausencia de agarre, siente la suave certeza que no necesita declararse. Esta es la señal, no afuera, dentro. Y desde esta señal interna, la forma externa seguirá, no como una interrupción dramática, sino como un reflejo fiel de una conciencia que finalmente ha regresado a casa consigo misma.